La sublevación de Absalón. Estudio número 32. Vamos a leer en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Que un hijo le quiera dar un golpe de estado a su propio padre es una cosa muy bochornosa y desagradable. Absalón hizo planes para quitarle el trono a su padre David, y de no haber sido por los leales funcionarios del rey, este atrevido joven hubiera logrado su propósito. Toda la historia de esta conspiración se narra en el segundo libro de Samuel, los capítulos 15 al 19. Cuando esto ocurrió, David estaba en franco envejecimiento. Además, este episodio, unido a otros incidentes desagradables en la familia del rey David, eran el producto de sus acciones pecaminosas del pasado. Lo que vemos con el caso de su hijo que se subleva da la impresión de que Dios lo ha abandonado por un tiempo, como una forma de castigo. Absalón había pasado 3 años en Gesur, en Siria, por causa de la muerte de su hermano Amnón, que él había tramado, por haber violado a su hermana Tamar. Y ahora regresa al lado de su padre, pero tiene unos planes perversos, pues no está dispuesto a esperar que su padre muera para heredar el trono de Israel. Con gran artimaña va preparando su camino para granjearse el favor de los habitantes de Israel. Veamos cómo se desarrolla esta historia. En primer lugar, veamos que Absalón embauca al pueblo de Israel y también embauca a su padre. Con gran astucia, Absalón, con todas las prerrogativas de príncipe que tenía, además de saberse el preferido de su padre, se aprovisiona de toda suerte de detalles de última generación para deslumbrar a los súbditos en la nación de Israel. Luego Absalón, aprovechando el descontento prevaleciente entre el pueblo por múltiples descuidos del rey David en sus funciones, ya sea por causa de su edad o por lo que fuera, muy tempranito en la mañana, se reúne con la gente en la puerta de la ciudad, como era la costumbre en esos lugares del oriente. ¿Para qué? Bueno, pues para oír sus quejas y ofrecerles posibles soluciones. Pero estas soluciones solo podrían ser posibles si él llegaba a ser el rey de Israel. De esta manera, ante los ojos del pueblo, hacía ver a su padre como incompetente. Esta era la manera como se ganaba el corazón del pueblo, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 6. Al mismo tiempo que hacía esto a espaldas de su padre, también embauca al propio rey, haciéndole creer una falsa piedad en lo concerniente a su interés de rendir culto a Dios en Hebrón, cuando en realidad lo que tenía planeado era dar inicio a la insurrección contra su propio padre. Pues tan pronto salió de la presencia de David, sus instrucciones acerca de lo que acontecería en Hebrón así lo confirman. Dice la Escritura: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Segundo libro de Samuel 15:10. Las cosas parecen estar totalmente a favor de Absalón.
incluyendo la realidad de que a David le quedaba muy poco tiempo de vida, cosa esta que hacía que el pueblo viera como natural las pretensiones del hijo por querer heredar muy pronto el trono de su padre. Absalón se agenció la complicidad de Ahitofel, consejero del rey David, el cual se ofreció a ser ahora consejero del insurrecto. Ahitofel se muestra a todas luces disgustado por alguna razón con el rey David. En realidad, esta conspiración creció muy rápidamente, lo cual demuestra que existía realmente un descontento generalizado contra el gobierno del rey David por múltiples razones. Aparte de que a todas luces, estas cosas vienen como consecuencia de las acciones pecaminosas de David, como el caso de Betsabé. David está rodeado de enemigos en su propia familia y en su propio palacio. Son personas a las que él mismo les ha permitido hacer cosas incorrectas, como es el caso de su primo el capitán Joab, contra quien el pueblo estaba muy disgustado por sus acciones sanguinarias y prepotentes. En segundo lugar, David se pliega ante las pretensiones de su hijo. Parece increíble ver al rey David huyendo de sus enemigos, pero este era un enemigo diferente. Era el hijo al que él amaba entrañablemente, y lo amaba tanto que trastornaba su forma de actuar como gobernante. Esta preferencia de David por su hijo ya era algo verdaderamente patológico, pues no le permitía tomar las decisiones correctas que las circunstancias requerían. Y esto desmoralizaba terriblemente a su ejército de valientes, los cuales estaban dispuestos a defender su honor y el trono de Israel a cualquier costo. El Salmo 55 parece haber sido escrito por David cuando lo asediaba a su propio hijo y sus traicioneros servidores. Notemos esta porción del Salmo que retrata la situación de David cuando fue traicionado por su hijo. Dice la Escritura lo siguiente: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmo 55, versículos 12 al 14. David se da cuenta de que su situación es una gran prueba de parte de Dios por sus maldades, y se resigna vehementemente ante Dios, esperando en su misericordia. Dice la Escritura: pero dijo el rey a Sadok: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadok: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadok y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Segundo libro de Samuel 15, versículos 25 al 30. Pero en medio de toda esta oscuridad hay una luz que se enciende.
El rey David da instrucciones a Husai de quedarse en Jerusalén y presentarse como aliado de Absalón para poder así frustrar las pretensiones de Ahitofel. Esta era una peligrosa empresa que solo una persona de gran lealtad y valentía podía llevar a cabo. Por este motivo, el escritor del libro de Crónicas incluye a Husai como amigo del rey. Primer libro de Crónicas 27:33. El rey David reconoce que todo esto que le está aconteciendo es un mensaje de Dios. Y esto se ve gráficamente cuando Simei, pariente del rey Saúl, arremete contra el rey David profiriendo maldiciones. Y él ve esto como una manifestación de la ira de Dios contra él. De modo que da instrucciones a sus fieles soldados para que le permitan descargar todos sus improperios y presentar toda su situación maldiciente, pues ve esto como una parábola que revela su condición delante de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 13. Ahitofel añade a su traición una acción de gran vileza al recomendarle a Absalón que se llegue a las concubinas de su padre, acción que éste hace a la vista de todo el pueblo. Esto nos recuerda la sentencia divina contra David por causa de la muerte de Urías, en procuras de ocultar su adulterio con Betsabé. Así dice la Escritura, así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12. Y exactamente eso fue lo que pasó. Dice la Biblia: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Segundo libro de Samuel 16:22. Finalmente, Absalón sucumbe miserablemente. Absalón está entre el consejo astuto pero malévolo de Ahitofel y la estrategia velada de Husai, que hace las veces de un espía del reino de Israel en favor del rey David. Ahitofel aconseja sorprender a David con 12,000 soldados mientras éste está cansado. Pero Husai le dice a Absalón que esa es una empresa suicida, dada la pericia de los valientes de David y del propio David. Husai aconseja que el propio Absalón vaya en persona a la batalla y explica la manera como se ha de realizar esa batalla. Segundo libro de Samuel 17, versículos 7 al 13. Absalón y todo el pueblo que estaba con él se convencen de que el consejo de Husai es mejor que el de Ahitofel. Dice la Escritura: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Segundo libro de Samuel 17:14. Si se hubiera seguido el plan de Ahitofel, sin duda alguna que David y su ejército habrían sido derrotados. Pero la sabia intervención de Husai salvó la situación, previniendo a David y a sus soldados de las intenciones de sus enemigos. Segundo libro de Samuel 17, versículos 15 al 22. Al darse cuenta Ahitofel que todos los planes que él tenía se venían abajo, y consciente de qué era lo que le esperaba por su maligna traición contra el rey David, entonces fue a su casa y se quitó la vida. Segundo libro de Samuel 17:23. David superó con creces las estrategias de guerra frente al ejército de su hijo Absalón. Y al darse cuenta de que Absalón estaba vencido,
David ruega ante sus comandantes que se respete la integridad física de su hijo. Pero Joab ignoró la petición del rey, dando muerte a Absalón. Cuando el rey David se entera de la muerte de su hijo desobediente, protagoniza una de las escenas más patéticas de la historia bíblica. Dice la Escritura: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Segundo libro de Samuel 18:33. Con esta acción, el rey prácticamente insulta a todos los que expusieron sus vidas para salvar su trono. Solamente las temerarias y duras palabras del capitán Joab hicieron que el rey cambiara su actitud ante lo acontecido. Segundo libro de Samuel 19, versículos 5 al 8. Y así termina la vida de un joven rebelde que no quiso esperar que le llegara su tiempo para heredar el trono, mostrando de esa manera que no era apto para ese alto puesto. En todo esto, no hay dudas de que David tuvo una gran responsabilidad como padre, pues no proporcionó a su hijo el cuidado paternal oportuno que hubiera evitado que este joven se convirtiera en alguien tan arrogante y orgulloso. Defectos que lo llevaron a la ruina total. Pues la palabra de Dios nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Grandes verdades tenemos que aprender los padres en esta historia tan desgarradora. Que el Señor te bendiga.